alguien está medio atrasadito, si se está conectando. Bueno, podemos arrancar. Entonces, hoy tocaba anatomía del hígado. La semana que viene, en teoría también, deberíamos seguir con lo que es segmentación hepática. Muchas clases, yo en esta clase les voy a dar lo que es anatomía, la parte de configuración interna y la segmentación. ¿Sí? Por ahí después podemos hacer algo de patología de hígado, de quistes hidrotídicos y el tratamiento que aparece acá en el plan. Iremos adelantando ya con algo de anatomía de páncreas, patología de páncreas, ¿sí? Y cirugía de páncreas. Después creo que quedaba algo de esófago y hernias hiatales y medio que ya se termina el año. Me parece que nos va a sobrar alguna clase, sí, porque por ahí no son tan largos los temas para dar. Así que si quieren repasar algo de lo que fuimos viendo, algún tema que no les haya quedado claro o algo que quieran repasar, seguramente una clase podamos llegar a tener ahí medio de que sobre. Vamos viendo cómo vamos avanzando, pero seguramente, ¿sí? Para que vayan pensando qué les gustaría repasar, ¿sí? Otra cosa, el martes que viene, ¿ustedes pueden tener la clase en vez del jueves? El martes a las, no me acuerdo si con ustedes teníamos 6:30, 7. Yo el martes, profe, no puedo. ¿Qué tienen? Yo ¿Curso? sí. O Sí, yo tengo con otras compañeras prácticas en la Pueyrredón. ¿Pero no la tienen también otro grupo el jueves? ¿O la tienen solo los martes? No, hay varios grupos. No sé si es Claro, todos los días, pero sí. creo que en general pasaba eso, que como todos o varios días a la semana tienen esas prácticas como hasta las 10 de la noche, tanto el jueves como el martes hay un grupo que se la pierde la clase, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, profe, hay gente que se pierde la clase. Yo el martes que viene puedo. Ok, o sea, están en la misma. Bueno, porque ese día justo estoy de guardia, así que por ahí quedaría más cómodo cambiarlo, porque en el hospital, viste, nunca sé cómo voy a estar de trabajo, más que nada por eso, como para que tengamos la clase en realidad de forma más segura y tranquila. Seguro la semana que viene hacemos el martes, igual yo siempre subo el Power. La otra vez la grabé, pero la quise subir a Facebook, la intenté subir 2 veces, no me acuerdo si fue con ustedes o con el otro grupo, 2 veces la intenté subir y las 2 veces se trababa, como que no la subía. No sé por qué, si es que es muy pesado últimamente o tengo mal el internet. Intenté subirlo como 2, 3 veces y no me anduvo, pero el Power lo subo seguro. Bueno, hígado, cosas generales del hígado, ¿sí? Es la glándula más grande del organismo, ¿sí? Pesa puede pesar más, ¿no? Pero la persona tipo, que siempre es la de 70 kilos, puede pesar hasta 1,5 kilogramos, ¿sí? Va a estar ubicado en lo que es el hipocondrio derecho, acuérdense, del lado derecho, pero se extiende hasta el izquierdo por medio del lóbulo izquierdo y atraviesa el epigastrio, ¿sí? Que es la región media del abdomen. Se va a encontrar revestido por una cápsula, ¿sí? Al igual que el riñón, que tiene la cápsula renal. En el hígado se llama cápsula de Gleason, ¿sí? Y también va a estar cubierta parcialmente por peritoneo visceral. Acuérdense que de peritoneo teníamos 2 hojas, una parietal y una visceral, ya lo vamos a ver en algunas imágenes un poco mejor. Se va a relacionar hacia arriba con el diafragma, que acá está parcialmente resecado, ¿sí? Es esto que está marcado con el número 2, ¿sí? Y por debajo se va a relacionar con el colon transverso, que es este que viene acá, y en parte con el estómago. De lo que es la fisiología y función, tiene un montón de funciones el hígado, ¿sí?
Va a producir proteínas de la sangre, ya sea la albúmina, ¿sí? Que se utiliza para todo en lo que es los tejidos. De hecho, nosotros en cirugía este parámetro lo usamos para ver cómo está nutricionalmente un paciente para operarlo. Si tiene una albúmina baja, no lo operamos porque, hablando en criollo, los elementos que nosotros cortemos y unamos, ya sea colon, estómago, hagamos suturas o lo que sea, no pegan bien, ¿sí? Producen las lipoproteínas, o regulan parte de lo que son las lipoproteínas. ¿Vieron cuando les piden el colesterol, que les piden el LDL, el HDL? Bueno, en realidad esos son proteínas que cargan colesterol, ¿sí? Esas proteínas se producen en el hígado, ¿sí? También se producen otras como transferrinas, que tienen que ver con lo que es el transporte del hierro, ¿sí? Y el fibrinógeno, que tiene que ver con la coagulación de la sangre. ¿Sí? También almacena sustancias como la vitamina A, D y K, y también almacena glucógeno, ¿sí? Que el glucógeno es digamos, el componente más accesible para conseguir glucosa. Digamos, por ejemplo, cuando uno sale a correr, las reservas de glucógeno son las primeras en consumirse, ¿sí? Después va a regular las concentraciones de glucemia en la sangre junto con el páncreas, ¿sí? Va a degradar fármacos y sustancias, o sea, la mayoría de los medicamentos tienen metabolización hepática, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, todos los tóxicos se metabolizan también en el hígado, ¿sí? A sustancias no tóxicas y que puedan ser, por ejemplo, eliminables por el riñón, por ejemplo, ¿sí? Funciones endocrinas, porque por ejemplo convierte T4 a T3, vieron que a veces cuando piden la hormona de la tiroides, que se llaman T4 y T3, bueno, tienen diferentes funciones y a veces para ser funcionales o no, tienen que transformarse a T3. Bueno, esa transformación la hacen en el hígado. También produce la hormona de crecimiento, ¿sí? Y la parte exocrina es que produce bilis, ¿sí? Que es un líquido, ¿sí? De color verdoso. Es que cuando ustedes se sienten mal y vomitan y dicen vomité bilis, eso es porque pasa este producto que es la bilis del duodeno al estómago, ¿sí? Y lo vomitan, ¿sí? Que en realidad lo que interviene este líquido es en la digestión, ¿sí? Ayuda a lo que es la degradación de lo que son los lípidos, sobre todo, ¿sí? Todo lo que es graso de la alimentación. Acá les puse porque la otra vez se acuerdan que habíamos visto algo de lo que era la vía biliar, que les hablé de los conductillos, y que yo les hablé que había, creo que la foto era muy escasa, que se veía parte de lo que era ay, se me fue el nombre, de lo que era este elemento funcional, ¿sí? Del hígado, ¿sí? Esto se llama, ay, se me fue, son los, bueno, ya me va a salir, no se preocupen, pero la otra vez era un segmento, y lo que yo les quería mostrar acá era que todo esto acá, que se ven como liñitas, es donde estaban las líneas de los hepatocitos, ¿sí? Dentro de estos están los conductillos biliares, que se iban uniendo, ¿sí? Y se iban formando más grandes, y se iban a ir juntando en lo que son los conductos biliares, en lo que es la tríada portal, ¿sí? Que se encuentra en cada lado de estos hexágonos, que se me fue el nombre, y se los voy a buscar porque ahora me siento mal. Se me fue el nombre. Es el elemento funcional del hígado, chicas, sí, se me fue. Bueno. Eso de generalidades del hígado, ¿sí? Lo que es generalidades de la ubicación, cuánto pesa, lo que es la función, ¿sí? Del hígado. ¿Bien? Bueno, lo que es ahora más anatómico, o de lo que es la descripción más anatómica, ¿sí? Hay dos divisiones en realidad. Una que es la anatómica, que es la que ustedes ven, que es la que vamos a describir primero y es la que nosotros vemos. Y hay otra división que es funcional, ¿sí? Que no se ve, ¿sí? Uno no la ve a simple vista, y va a estar dada por los elementos vasculares que van a ir al hígado, ¿sí? Cuando nosotros
hacemos una resección del hígado, no la hacemos donde queremos, tenemos que respetar ciertas cuestiones anatómicas, en realidad más que nada funcionales, ¿sí? Si sacamos un segmento, no podemos sacar, no sé, la arteria que irriga ese segmento y dejar las venas, ¿sí? Porque si lo dejo sin la arteria, isquemia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre van a ver que vamos a tener diferentes segmentos, cada segmento va a tener una arteria y una vena, ya sea del sistema portal o del sistema de las suprahepáticas, y eso se tiene que sacar entero, ¿sí? Anatómica, ¿sí? Comenzamos con esto, con lo que es la parte de la división anatómica, que es la visible, y por ahí es un poco la más sencilla, ¿sí? Se le puede describir una cara superior al hígado y una cara inferior, ¿bien? En lo que es la cara superior va a estar dividida en dos por este elemento, que es el ligamento falciforme. Este ligamento, ¿sí?, nos divide en un lóbulo izquierdo y en un lóbulo derecho, que es de mayor tamaño, ¿sí? Y esta división, volvemos a lo mismo, es anatómica. Van a ver que cuando veamos la funcional, ¿sí?, el lóbulo izquierdo va a extenderse un poco más hacia el lado derecho de lo que es el ligamento falciforme, ¿sí? Este ligamento va a estar formado, van a ver, por un repliegue de peritoneo, que ahora vamos a ver en alguna imagen, y adentro está lo que se llama el ligamento redondo, ¿sí?, que es un resabio embriológico, ¿sí? Fíjense, acá se ve un poco lo del peritoneo. ¿Se acuerdan que el peritoneo envuelve a todos los órganos? Acá viene envolviendo al hígado y se repliega, ¿sí? Y forma este ligamento. Se repliega no porque se le cantó, sino porque hay un elemento que hace que se repliegue, que es el ligamento redondo, ¿sí?, que va a correr por dentro. En general, siempre hay algo que hace que se repliegue. Y acá se repliega también y va a formar otros ligamentos que son el coronario y el triangular, ¿sí?, que son elementos de sostén del hígado. Pero esto que se ve en color amarillito es peritoneo que se está replegando, ¿sí? Fíjense, acá está el diafragma y se repliega y se va a formar, o se va a transformar, digamos, en peritoneo parietal. Y acá es visceral. ¿Bien? Y este es un repliegue de peritoneo, que en este caso se llama ligamento, ¿sí? Fíjense que teníamos epiplón, ligamento y meso, de lo que era derivados o repliegues de peritoneo, ¿sí? En la cara superior principalmente eso, el ligamento falciforme, eso es lo más importante. Después todo lo que es la superficie va a ser relativamente lisa porque está en contacto con el diafragma, ¿sí? Lo que es la cara inferior es bastante más rica de elementos, ¿sí? Mirando lo que es la cara inferior, también podemos dividir en 4 lóbulos al hígado. Además de que la cara inferior, como va a estar en contacto con el colon, está en contacto con el riñón, va a tener diferentes impresiones de los órganos que se apoyan, pero eso ya realmente, digamos, es una descripción anatómica muy fina y que tampoco es que se ve tan bien en una cirugía, ¿sí? Es descriptivo, nada más, ¿bien? En la cara inferior va a poseer 2 surcos anteroposteriores, ¿sí?, y un surco transversal, ¿bien? Para que se orienten un poco, lo estamos mirando desde abajo. Esto es posterior, esto es anterior, ¿sí? Esto es derecho y esto es izquierdo, ¿sí? Anterior, posterior, derecho y izquierdo. Tenemos 2 surcos, antero-posterior, antero-posterior, y uno transversal. ¿Bien? El surco antero-posterior izquierdo, ¿sí?, que es el que nosotros, si vemos de cara superior, se va a continuar con el ligamento falciforme, ¿sí?, va a estar conformado por 2 elementos. En la mitad anterior, por el ligamento redondo, que como les dije, ¿sí?, es un resabio embriológico, es una arteria que se oblitera, ¿sí? Es una arteria que se oblitera, y después en la parte más superior queda recubierta por lo que es el peritoneo. Cuando está recubierta se llama ligamento falciforme, ¿sí? Y en la parte posterior, lo que se conoce como conducto de Arancio, que también es un resabio embriológico, ¿sí? Es una vena
¿sí? Que también que se oblitera y que deja este espacio, ¿sí? Que cumple una función en la época embriológica que no nos interesa, ¿sí? Lo que nos interesa es que forma un surco anteroposterior del lado izquierdo y que nos deja separado este lóbulo, ¿sí? Que en lo que sería configuración externa se lo llama lóbulo izquierdo, ¿sí? Después, el otro surco anteroposterior derecho va a estar formado, es más ancho, ¿sí? Y va a estar formado por una fosa, que si yo saco la vesícula, acá queda como una fosa, ¿sí? Que es la fosa cística, ¿sí? Eso en la mitad anterior, y en la mitad posterior vamos a tener a la vena cava inferior, que si se acuerdan va por detrás del hígado, ¿sí? Y viene subiendo por todo el abdomen, al costado de la columna vertebral para el lado derecho, a la derecha de la columna vertebral, pasa por detrás del hígado, recibe a las suprahepáticas, a las venas suprahepáticas, que ahora las vamos a ver, ¿sí? Recibe a las venas suprahepáticas, pasa al diafragma, en el diafragma sigue recibiendo algunos vasos sanguíneos, va a desembocar en lo que es el corazón, en la aurícula derecha, ¿sí? La vena cava inferior. ¿Bien? Y esto va a formar lo que es el surco anteroposterior derecho. Y después el surco transverso, que es este, que es el que está compuesto en realidad por el hilio hepático, es decir, por los vasos, ¿sí? Que entran y salen del hígado. ¿Bien? De esta forma nos queda dividido en 4, ¿sí? Un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, y el surco transversal nos divide este espacio del medio en 2. En un lóbulo, primero cuadrado, el anterior, y de Spiegel, el posterior. ¿Sí? Van a ver que todo lo que es geométrico, cuadrado, redondo, está en la parte anterior. ¿Sí? Para que se acuerden. Lóbulo cuadrado, lóbulo de Spiegel o caudado. Pero para que sea bien diferente, preferible Spiegel, así no da la confusión. Y acá tenemos lo mismo, ¿sí? Pero de un preparado anatómico. Lóbulo izquierdo, ¿sí? Ligamento redondo, conducto arancia. Fosa vesicular, vena cava inferior, ¿sí? Lóbulo derecho, y después por el surco transverso me queda dividido en un lóbulo cuadrado y un lóbulo de Spiegel, el posterior, ¿sí? Spiegel o caudado. Bien. Eso es lo que es una división externa, que ahora vamos a ver que no es así la parte funcional del órgano, ¿sí? Medios de sostén, ¿sí? Algunos los vimos ya, que es el ligamento falciforme, es uno, el hígado es un órgano grande, pesado, macizo, que no se encuentra flotando como el intestino delgado, ¿sí? Tiene medios de fijación, ¿sí? Estos medios son ligamentos y a veces son elementos anatómicos como la vena cava inferior, que pasa por detrás y al recibir a las suprahepáticas hace de sostén del hígado, ¿sí? Otro es el ligamento falciforme, que ya lo vimos, que es ese repliegue de peritoneo cuyo contenido es el ligamento redondo, ¿sí? Después estos repliegues de peritoneo, fíjense, que son los coronarios, y los extremos, donde se hace más ahusado o más fino, se llaman ligamentos triangulares, ¿sí? Todos esos son sostenes. Y el otro sostén es el epiplón menor, que no sé si se acuerdan, ¿sí? Es el que va a unir el estómago, el peritoneo viene cubriendo el estómago, se repliega con el hilo hepático y va hacia el hígado. Ahora si tengo otra imagen se los muestro bien, ¿sí? Y el epiplón menor que une, recordemos, epiplón es un repliegue peritoneo que une dos órganos entre sí y lleva elementos vasculares, ¿sí? Esa es la definición de epiplón. ¿Qué dos elementos une? El estómago con el hígado. ¿Y qué elementos vasculares lleva? La arteria hepática, ¿sí? La vena porta, ¿sí? Y el colédoco o la parte de la vía biliar, depende a qué altura estemos del epiplón menor, ¿sí? Bien. Esta foto, perdón, se las había puesto porque se ve lo que es la pared, el repliegue de peritoneo, ¿sí? Esto sería peritoneo parietal,
y acá se haría el repliegue para envolver, digamos, al hígado, ¿sí? Y esto se continúa como parietal, por ejemplo, con la parte anterior del abdomen, ¿sí? Para que ustedes se lo imaginen, acá adelante ustedes tendrían los abdominales, y por dentro eso está cubierto por un peritoneo que es el parietal. ¿Bien? Yo se lo puse por eso. Acá se ve, esta imagen también, cómo se repliega el peritoneo. Fíjense, viene cubriendo al hígado y se repliega. Viene cubriendo al hígado y se repliega. Este repliegue se continúa con la pared, ¿sí? Viene cubriendo al hígado y se repliega con la pared, ¿sí? Se repliega con la pared, se repliega con la pared. Bien, esto hacia posterior, en realidad, y esto hacia lo que es la pared superior y para adelante, anterior, ¿sí? Y esto es la vena cava. Bueno, en esta imagen se ve el pedículo hepático. Acuérdense que acá, entre el estómago y el hígado, va a estar el epiplón menor, ¿sí? Que tiene una pars vasculosa, que es esa, una pars densa, que es la superior, y una pars flácida en el medio, ¿sí? Es ese repliegue peritoneo que une estos dos órganos. Acá se ve lo que va a ser la arteria hepática, ¿sí? Se ve la vena porta acá atrás, ¿sí? Y la parte de lo que es la vía biliar, que sería esta, ¿sí? Acá se ve este elemento, que es el ligamento falciforme, con el redondo adentro y el diafragma. Bien, eso de lo que es configuración externa. ¿Dudas de eso? Porque ahora empieza configuración interna, que es un poco más matete. Un poquito menos Profe, feliz. una consulta. Sí. El ligamento falciforme de la cara superior, que había dicho que estaba formado ¿por qué? El Bueno, ligamento falciforme en sí es un repliegue de peritoneo, que son estas hojas que se van replegando, ¿sí? Es un repliegue de peritoneo, y el contenido, estaba viendo si se veía acá, pero no. Y el contenido es un ligamento, que es el ligamento redondo. Exactamente. A veces no. En general, dentro de ese repliegue de peritoneo, además del ligamento redondo, que es una obliteración de una arteria, una vena de la época embriológica, que ya no tiene función, entonces se sella y se cierra y queda como un ligamento. Además, a veces hay venas y arterias, ¿sí? Que son chiquitas y que a veces son irrigación por ahí de la cápsula de Gleason o de cosas superficiales, ¿sí? Por eso generalmente cuando se aborda en cirugía y se hace una mediana, ese ligamento que es el falciforme, que se va a extender incluso hasta el ombligo, esto tiene que ver con el ligamento redondo, que es la arteria umbilical, pero bueno, no importa, va desde el hígado hasta el ombligo, vos te lo cruzás cuando vas abriendo el abdomen, generalmente lo seccionás y lo ligás, ¿sí? Porque te cruza, ¿sí? El abdomen a la mitad y molesta, entonces se saca. Eso lo van a ver cuando vean que si hay alguna mediana y se explora el abdomen, normalmente el falciforme, cuando es medio gordito, en pacientes obesos, huesos que tienen mucho contenido adiposo, uno lo secciona. A veces lo puedes mantener y otras veces lo tenés que seccionar. El ligamento redondo, pero también tiene vasos, arterias pequeñas, venas y algún nervio, ¿sí? Que no son de importancia. Se pueden ligar y seccionar tranquilos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a ver segmentación hepática. Esto sería la división más funcional y la que más se adapta a la cirugía. Siempre que nosotros hablamos de un órgano, que siempre hablamos de lóbulos y segmentos, eso es una unidad funcional. En el pulmón, para que un lóbulo o un segmento funcione, tiene que llevar un bronquio, tiene que llegar una arteria bronquial y tiene que salir una vena pulmonar, ¿sí? O tiene, sí, una vena pulmonar y tiene que entrar una arteria pulmonar, ¿sí? Una rama de la arteria pulmonar. Entonces, en el hígado es lo mismo. Para que un lóbulo, un segmento sea funcional, tiene que tener una rama de la arteria hepática, tiene que entrar una rama de la vena porta y tiene que salir algún conducto biliar
y tiene que salir alguna vena suprahepática, ¿sí? O que va a ser tributaria de lo que son las venas suprahepáticas, porque acuérdense que son más chiquitas y se van haciendo más grandes, ¿sí? Entonces, cada segmento tiene uno de estos componentes para ser funcionales, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, en el pulmón, lo mismo pasa en el riñón, ¿sí? Que son los órganos sólidos que hablamos de segmentos o de lóbulos, ¿sí? Funcionan como una unidad funcional, ¿bien? Entonces, esa división se va a hacer en torno a estos elementos, ¿sí? En el caso del hígado, se toman como referencia lo que son la vena porta y las venas suprahepáticas, ¿sí? Entre ellas van a ir a irrigar o drenar, irrigar en el caso de la porta porque lleva sangre al hígado, y drenar en el caso de las suprahepáticas porque es el que saca lo que es la sangre venosa del hígado, ¿sí? Entonces, entre ellos dos, que se van a ir interditando en los diferentes segmentos, ¿sí? Van a dar lo que es la segmentación hepática, ¿sí? Esta segmentación nos sirve para cuando nosotros hacemos resecciones. Si sacamos un segmento, sabemos que tenemos que ligar ciertos elementos, si sacamos un lóbulo también, sabemos cuál tenemos que preservar, ¿sí? Etcétera. ¿Bien? Entonces, para hablar de segmentación hepática, tenemos 3 fisuras principales, ¿sí? Una fisura principal, que es la vena suprahepática, nos determina la vena suprahepática intermedia, ¿sí? Acuérdense en que esto ya no es anatómico porque no se ve, uno ve la superficie del hígado, y esto es un dibujo, pero vos no ves esta vena acá. Pero sí podés suponer que si entras de lo que es el ligamento redondo un poco más hacia la línea media o a la altura del pedículo hepático, deberías encontrarte este elemento, ¿sí? Pero no se ven a simple vista, ¿sí? Entonces la fisura principal nos divide el hígado en la mitad, ¿sí? Esta fisura es la que realmente nos va a dividir en un hígado izquierdo y en un hígado derecho. Y va a estar dado por esto que es la vena suprahepática intermedia, ¿sí? Acuérdense que la sangre al hígado le llega por la arteria hepática y por la vena porta, ¿sí? Y acuérdense que lo que es la vena porta, ¿sí? La vena porta nos recoge sangre de todo lo que es la parte del intestino, ¿sí? De toda la parte del sistema digestivo, y más incluso, porque también recoge de lo que es el vaso, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos, los órganos abdominales son todos del sistema digestivo, ¿sí? Y va a recoger sangre de esos órganos, ¿sí? Es decir, no trae todo lo que nosotros absorbemos de la comida, aminoácidos, hidratos, tóxicos, fármacos, todo eso lo lleva para un primer paso y metabolismo por el hígado. ¿Bien? Esa sería la función del sistema portal. Bien, después lo que es el oxígeno, si bien este sistema lleva oxígeno, también lo hace por medio de la arteria hepática, ¿sí? Que es esta que está de rojito acá bien chiquitita, y después toda esta sangre, ¿sí? Tanto de la arteria como de la vena porta, salir por medio de las venas suprahepáticas a la vena cava, y de la vena cava al corazón. ¿Bien? Entonces, fisura principal, vena suprahepática intermedia, vena suprahepática izquierda, vena suprahepática derecha. ¿Bien? La fisura portal derecha, ¿sí? Va a estar dada por la suprahepática derecha y nos divide en 2 segmentos. En uno anterior, que es este, el 8 y el 5, van a ver que tiene una disposición más anterior, ahora lo vamos a ver en otras imágenes, y el 7 y el 6 se va como más para atrás, ¿sí? Son más posteriores, ¿sí? Por eso se dice posterior. Bien, paramediano es porque vos tenés la línea media, y tanto los segmentos 8 como 5 son paramedianos, están al lado de la línea media. Lo mismo los 4 A y B son paramedianos, ¿sí? Y el 1 también, ¿sí? Son paramedianos. Y estos ya son laterales. Laterales, en el caso del 7 y el 6, un poquito más posteriores, ¿sí? Por eso es
o paramediano, ¿sí? O posterolateral. Y la fisura portal izquierda, que es esta, que va a estar formada por la vena suprahepática izquierda, nos separa en dos segmentos. También uno anterior, ¿sí? O paramediano, y otro que es más lateral y un poco más posterior, ¿sí? Las venas portas, eso de lo que son las fisuras portales, ¿no? Y después lo que es el sistema porta va a determinar la división en los sectores anterior y posterior, ¿sí? Los vasos se van a interdigitar con los suprahepáticos, que es lo que les decía, ¿sí? Entre lo que son las ramas de la suprahepática y las venas portas se van a ir interdigitando para irrigar los diferentes segmentos o drenar los diferentes segmentos. La vena porta derecha, ¿sí? Vena porta derecha, acuérdense que esto es sistema porta, que está entrando al hígado, y esto es suprahepática, que está saliendo del hígado por la vena cava. La vena porta derecha se divide en dos ramas, ¿sí? En una rama anterior, que dijimos que eran el 8 y el 5, y en otra posterior, que dijimos que era el 7 y el 6. Y a su vez, cada una de estas se van a dividir en una superior y en una inferior. El 8 va a ser el segmento que esté más arriba, en el domo hepático, y el 5 más en la cara inferior, ¿sí? Lo mismo con rama posterior. Se divide en una que va a ser más superior, que es el 7, y otro el 6, que es más inferior. ¿Se entendió? Voy a trabalenguas. Esto es para que lo entiendan, para que entiendan que existe una segmentación y que está dada por estos vasos y que realmente no se ve, sino que uno sabe que anatómicamente está ahí y los va a buscar, ¿sí? Y después lo que es la vena porta izquierda, ¿sí? Esta se va a dividir también en dos ramas, ¿sí? Una rama posterior, que es la que va al segmento 2, que va a ser el que tenga ubicación más posterior, y una rama anterior, que se va a dividir en derecha para el segmento 4 y en izquierda para el segmento 3, ¿sí? Acá está comparativo lo que sería la segmentación anatómica, ¿sí? Que era la que nosotros veíamos, y la segmentación que tiene que ver con la parte más funcional, o la que nosotros usamos en cirugía, ¿sí? Fíjense, nosotros cuando hablábamos de lóbulos anatómicos, decíamos que teníamos un lóbulo derecho, ¿no? Y uno izquierdo. Y que esa división estaba dado por esto, por el ligamento falciforme. ¿Se acuerdan? Nosotros el ligamento falciforme, así, viéndolo macroscópicamente, me lo dividí en un izquierdo y en un derecho. Pero, funcionalmente, por lo que vimos recién, lo que es la parte izquierda va a estar dado por lo que es la fisura portal medial, ¿sí? Por la fisura portal medial, ¿sí? El ligamento falciforme estaría más o menos a esta altura. Fíjense en que acá está marcado con el número 10, ¿sí? A esta altura estaría el ligamento falciforme o redondo. Y fíjense en que la división funcional ocurre acá. Esto es izquierdo, no esto solo, ¿sí? Nos incluye también al 4, ¿bien? Y esto es derecho. Y eso no se ve en la superficie. Acá me lo marcaron con una línea más o menos anatómicamente donde debería estar. Pero no es que tenemos un elemento que lo marca, ¿sí? Entonces fíjense ahí la diferencia entre lo que es anatómico y lo que realmente es la parte funcional y quirúrgica, ¿sí? Lo que sería el ligamento falciforme, ¿sí? Va a estar en relación con lo que sería la vena suprahepática izquierda, ¿sí? O la fisura portal medial, ¿bien? A esta altura estaría la vena suprahepática media, que nos divide literalmente en lo que realmente es el hígado izquierdo del hígado derecho, y a esta altura, que tampoco tiene ningún elemento anatómico, ¿sí? Estaría la fisura portal derecha, ¿sí? Fisura portal derecha. Fisura portal media o principal, y fisura portal izquierda.
Bien, de esa manera nos queda dividido. Y fíjense que acá se ve como el segmento 2 es bien posterior. Ahora vamos a hacer una vista desde abajo. El 3 es un poquito más anterior y teníamos la rama izquierda. El segmento 4 que es bien anterior, ¿sí? El segmento 8 y 5 que eran anteriores y el 7 y 6 que se van hacia atrás. Ven que en una vista anterior no se verían, ¿sí? El 5 inferior y el 8 superior. Y acá nos queda dividido en segmentos, ¿sí? El segmento 1 es el Spiegel, ahora lo vamos a ver, se ve desde la cara inferior. Como un reloj se puede marcar en lo que es la cara inferior. Ahora lo vamos a ver en otra imagen. Segmento 2, posterior e izquierdo. Segmento 3 y 4, anteriores e izquierdo, ¿sí? Se encuentran a ambos lados de la fisura umbilical, que es esta, ¿sí? Fisura umbilical